Libro de Todos los Santos, de Adrien von Speyer. Antología de retratos. Segunda continuación y última. Traducido por Ricardo Aldana y Juan M. Sara. Leído por Lorenzo Carrera. Año de publicación en español, 2012. Editorial St. John Publications. Esta publicación es gratuita y puede ser compartida libremente sin ánimo de lucro. Existe también en digital. Para adquirirla, visite baltasarspire.org. Lutero, el monje. Veo su oración. Al inicio es bastante pía, realmente una buena oración. Él mismo está animado por una necesidad imperiosa de permanecer cercano a Dios. Y su sufrimiento por la Iglesia es un auténtico sufrimiento. Ve todas las faltas y errores que se han deslizado en su interior, y su cruz sería portar esos errores en la simplicidad propia del hombre, que sabe que Dios es el administrador de la cruz de cada uno. Pero él no puede aunar, no puede asimilar su cruz a la cruz del Señor. Y de repente, esto mismo se le presenta como una especie de intromisión indebida. Le parece que en este pensamiento de unión se esconde una tentación, y todo lo que contribuía a darle a su cruz una autenticidad última, las persecuciones, el odio, las discusiones vacías, la percepción de los diversos abusos y la comprensión de sus orígenes, todo ello se transforma ahora cuando él ya no quiere tomar sobre sí la cruz del Señor en momentos de enajenación, en tanto que considera a la Iglesia como estando en contradicción frente al Señor. No quiere creer que él mismo ha de portar junto con ella cosas que su entendimiento le presenta como evitables. Y así se hace desobediente a la Iglesia, para finalmente hacerse desobediente a Dios, en dos fases. Al principio, piensa que podría ser desobediente a la Iglesia sin por ello perder la cercanía a Dios. Y cuando comienza a ser expulsado, rechazado, intenta aferrarse a Dios con todas sus fuerzas. Pero cuando luego nota que esto no funciona, entonces idea una nueva teología que hace aparecer el aferrarse del hombre a Dios como algo inútil, porque se demostró inútil en él mismo, con el fin de empujar y descargar todo en Dios y en su gracia. A pesar de esto, su oración se transforma en una oración forzada. Es como un insistir en el interior de un diálogo roto desde hace tiempo, como un regresar a cosas de las cuales el otro ya no quiere saber nada desde hace tiempo. Recordando la oración primera, existen horas en las que todavía se imagina de algún modo como siendo llevado, y sin embargo, en el fluir hondo del tiempo intermedio, siente marcadamente el alejamiento, la alienación, el extravío. Ignacio de Loyola. Ignacio mismo quiere mostrar tres de sus oraciones. La primera, del tiempo de Manresa. Vive como en una sobreabundancia de magnanimidad. Interiormente aún no está siendo guiado de modo perfecto. Una parte de los ejercicios está terminada. Ha recopilado 2 o 3 textos de la Escritura para un pensamiento y le ha agregado algo propio. Luego, de nuevo recopila pasajes de la Biblia y algo propio para la próxima idea, y así sucesivamente. De algún modo,
ve cómo debería componerse del todo en su unidad, pero aún no se siente capaz de llevarlo a cabo. Todavía es de la opinión que él no puede dar forma, que recibe con facilidad, pero que no tiene la capacidad de mediación. Ha visto a María y ha quedado impresionado fuertemente por esa aparición. Como caballero, sabe lo que significa estar al servicio de una mujer, de modo que ahora sabe incondicionalmente lo que significa servir a la Madre de Dios. En su interior, establece ciertos paralelos entre la demostración de favor de una dama a la que sirve y lo que significa cuando a uno se le aparece María. Comprende esa visión como un gesto de condescendencia de la Madre hacia él. Comprende que con este gesto le ha confiado algo y que ese algo es parte de ella. María regala lo suyo propio, lo regala para la Iglesia, e intuye de modo no muy claro que ese algo será la compañía. Todo está presente al mismo tiempo. Un saber acerca de la comunidad, los ejercicios iniciados, pero que aún necesitan decantarse, y la visión de María. En su vida presente, esta visión es lo absoluto por antonomasia. Desde su conversión, estaba en un estado de disponibilidad semejante a una pregunta. Manresa debía servir para aclarar esa pregunta y profundizar su fe. Y entonces, de golpe, descubre que la experiencia de Manresa se desarrolla en algo muy distinto a lo esperado, que él no regresará de allí con una pregunta clarificada, sino con una pregunta nueva que le obliga aún más profundamente. Es verdad que mucho ha sido aclarado, pero lo sin aclarar es aún mucho mayor. Él deberá fundar algo. Pero ¿qué apariencia tiene esa fundación? No tiene ninguna idea. Se encamina hacia un riesgo enorme. Para él, la idea del martirio está cercana. Todas estas novedades, ¿no lo estarán conduciendo hacia un callejón sin salida? Sabe, por otra parte, que no compone los ejercicios para sí mismo, que éstos, al igual que la visión de María, están allí para los demás, para lo venidero. Son una semilla que hará germinar nuevas semillas. ¿Cómo sucederá esto? No lo sabe. Que él mismo, su propia vida interior, también será prodigado en ello, le resulta evidente. Sin embargo, este saber hace crecer aún más la falta de claridad. Aún no ve la obediencia de la nueva compañía. Ve su propia obediencia a la Madre del Señor, como un caballero obedece a su dama, libremente, y de este modo conduce su vida de caballero. De alguna manera, le lleva los trofeos a su dama. Así quiere llevar a María las gracias que recibe. Para él, esto es algo decidido y definitivo. Comienza a devolverle la gracia de su aparición, que experimenta como la gracia más grande de su vida, para que ella la reparta a toda la Iglesia. Pues él ve con precisión la relación entre ella y la Iglesia como esposa de Cristo. La visión de María se transforma para él inmediatamente en una obligación eclesial. Y María permitirá que redunde en beneficio de la Iglesia la gracia eclesial que le ha participado. La obediencia frente a la dama, que es María, prepara considerablemente su posterior idea de obediencia. La obediencia nunca fue para él una teoría, sino desde el inicio algo bien concreto. Ahora la Madre representa para él el acceso nuevo y concreto al Hijo, como el Hijo lo es en la Trinidad.
El Hijo es como un grado entre la Madre y la Trinidad. Y Él ve esta especie de jerarquía celeste reflejada en la terrestre. Pero esta última le parece decaída, y la celeste completamente pura e intacta. También conoce la jerarquía religiosa, si bien solo desde lejos, y oscila oscuramente ante sus ojos la idea de organizar algo jerárquico religioso donde podrían encontrarse y de algún modo fundirse tanto la jerarquía eclesial como la celeste. La nueva figura, por medio de una forma de perfecta donación, debería ser un espejo de la donación divina en el mundo y al mismo tiempo estar perfectamente incorporada en la Iglesia, participar plenamente de la bendición de Dios en la Iglesia. Ignacio quisiera transmitir a los suyos el espíritu de la jerarquía celeste, lo cual finalmente tomará para él el nombre de obediencia y castidad. Pobreza la verá más tarde. Quisiera verles tan sobrenaturales que pudieran recibir y realizar una obediencia tal como ella es en Dios mismo, absoluta y perfecta, desligada de cualquier miramiento humano, que por lo demás ve implicado por todas partes. Por cierto, aún no recibe nada acerca de un cuarto voto al Papa. Solo ve la apertura de la Iglesia de un modo bien indeterminado. La castidad, por el contrario, es algo que ve con suma claridad, porque él mismo ha debido crecer hasta poder deponer sus fuerzas sensuales. En Manresa es muy sensible, muy vulnerable y sobre todo muy solitario. Esto es lo más duro. Todo habría sido más fácil si hubiera podido entrar en una comunidad que tuviera la forma que la nueva ha de tener. Su vulnerabilidad radica, en parte, en que él tiene ante sus ojos lo absoluto del servicio, pero al mismo tiempo, y junto a ello, se siente fuertemente un pecador, y por eso se vuelve inseguro en su interior. Él ve su misión, pero no tiene nadie que se la confirme. Esto no se ha de olvidar. Por cierto, su misión es una misión explícitamente masculina, y por tanto, como varón, tiene una especie de confirmación en la aparición de María. Pero una mano terrena falta. Ser tan pecador es la auténtica cruz de su misión, al menos en el tiempo de Manresa. Él no tiene posibilidad alguna de deponer de alguna manera lo personal y así vivir libre para su misión. Debe llevarse permanentemente consigo, debe sufrir la contradicción entre el peso del pecado y la altura de lo que aspira. Oración en Manresa. María, Madre de Dios, te suplico, muéstrame el acceso a tu Hijo, mi Señor, para que pueda ir a Él y decirle que quiero servirle en todas las cosas, que quiero ser un siervo para Él y cumplir todo trabajo que me confíe, en la alegría del siervo que sabe que su Señor cuenta con él. Señor nuestro, no me es claro para qué nos necesitas, a nosotros, aquellos que estaremos prontos para ti en la nueva compañía, de la que solo sé que vendrá, pero aún no sé qué aspecto tendrá. Dóname el Espíritu para que sea capaz de ver lo que exiges. Dona tu Espíritu a los que vendrán. No te dejes impedir por mí, indigno, en la realización de tus planes. Úsame siempre para lo que quieras, así como quieras, tanto como quieras, y seriamente en cada manera. Y aunque yo diga sí o diga no, tú escuchas siempre solo mi sí, que saco de la fuerza que tu madre
posee en su sí, y del cual sé que solo puedo mantener por su gracia y por tu ayuda. Tú ves en mi oración, en mi penitencia y en el lento y penoso trabajo con el que lucho con tanta dificultad, que yo realmente quiero servir. Pero Señor, no estoy solo, también están allí todos los que vendrán, que tú ves y yo no conozco. Tú sabes que la obra debe ser realizada tanto por ellos como por mí. Te ruego, prodiga tu gracia a todos los que vienen, así como tu Madre regala siempre cada una de sus gracias para toda la obra, para toda la Iglesia. Permíteme amar más a tu Iglesia, siempre más, y ocupar plenamente el lugar que he de asumir en ella según tu voluntad. Ese lugar que tú has pensado para mí desde toda la eternidad. Imploro tu bendición para la obra, para la Iglesia, para todos los creyentes, y al mismo tiempo te suplico que me regales el favor de soportar para tu mayor gloria lo que siempre pueda venir para tu Iglesia, para el Dios uno y trino. Amén. Si esta oración debiera repetir exactamente la oración del Ignacio de entonces, debería ser a la vez más colorida y más simple, más elemental. Es el tiempo en el que reza con muchos ejercicios de penitencia. Reza constantemente, pero exagera en la penitencia. De la experiencia de este tiempo tomará más tarde la justa medida y la actitud mesurada. No es fanatismo lo que ahora lo domina, pero cree que no le está permitido arrodillarse para rezar antes de haber hecho una penitencia muy dura. Su oración tiene un andar muy lento. Cada una de sus oraciones, también las vocales, contiene algo de meditación. Por ejemplo, cuando reza ante la mesa servida, entonces esperará todo el tiempo necesario hasta que ha adquirido una total libertad interior frente a la comida, el desprendimiento perfecto. Una vez existía en el libro de los ejercicios un pasaje, ahora ya no se halla, que decía: en la oración, antes de la confesión, se debe ser indiferente frente a lo que Dios quiere mostrar. Cuando uno rezando se prepara para la confesión, debe en primer lugar desprenderse completamente de la propia intención y hacerse tal que Dios, correspondiendo a la intención de la confesión del hombre, pero sin que éste comience activamente a examinar sus pecados, pueda mostrarle lo que debe ser confesado. Ignacio está convencido. Si corresponde que yo ahora me confiese, entonces Dios me mostrará infaliblemente los pecados tal como aparecen ante Él mismo, en caso de que yo esté pronto a escucharle, es decir, que sea indiferente. Ignacio mismo siempre comienza a orar con la intención determinada de encontrar lo que se proponía. Pero en el interior de esa voluntad no tiene ninguna preferencia, deja correr, suelta todo lo propio. Lo que yo quiero significa todo lo que tú quieras. Tan fuertemente que, si Él quiere, mi voluntad puede y debe quedar sin realizar. En el principio de la oración existe un acto de pura donación, en la que se entrega todo a la voluntad de Dios. Y únicamente, a partir de Dios, uno recibirá de nuevo lo que yo quiero, si Él quiere y como Él quiere. Esto lo habría querido Ignacio de los suyos. Por ejemplo, él se imagina que sus sacerdotes deberían olvidarse tanto de sus intenciones que cuando comiencen las oraciones de un funeral estarían dispuestos igualmente
en ese momento a bendecir un matrimonio. La sola intención es hacer lo que Dios quiere, y Dios regala el contenido a la intención. Ahora, en Manresa, Ignacio tiene tiempo para rezar de modo contemplativo. Puede hacerlo desde que ha visto a la Madre del Señor. También recibe una visión especial de la esencia de la Trinidad, de la unidad de las tres personas. Escucha esta unidad en la imagen de una tríada musical. Véase las tres teclas de su autobiografía, número 28. Un único acorde en el que pueden diferenciarse los tres tonos, pero nunca separarse. Cada tono tiene su sentido y su razón de ser por la relación con los otros dos, formando con estos un acorde único. Y como aquí comprende la unidad de las personas de Dios, del mismo modo comprende en otro momento la unidad de la providencia de Dios, que todo lo abraza. El acuerdo de todas las cosas y eventos, desde los más insignificantes hasta los más esenciales. En ese tiempo le parecía como si la palabra única de Dios comprendiera todas las cosas, pero de tal manera que sonase en todas partes, de modo claramente singular. En las palabras de los profetas, en la Iglesia, en la naturaleza, atrayendo en la unidad de la dirección todas las cosas hacia el Padre. Por esta visión de la unidad de la palabra de Dios en todas las cosas, él recibe una sensibilidad y un sentido decididos para lo colorido, lo seguro, lo deliberado, lo inabarcable e inesperado, lo humorístico y pintoresco de los caminos singulares de Dios. Es como si él estuviera tan fundamentalmente radicado en la unidad que ya no necesitara angustiarse ante ninguna diversidad. En Manresa le faltó, sobre todo, un director espiritual. En ese tiempo consideró ciertas cosas como justas, que más tarde dejó caer. De estas experiencias negativas se abrió para él la esencia y la envergadura de la dirección. En París, Ignacio estudia con sus compañeros. Ya hay unos cuantos que sienten que juntos forman una comunidad. Para algunos es difícil, para otros más fácil. Ignacio tiene dificultad en algunas cosas. La plenitud de su contemplación de Manresa ha desaparecido. Ya no experimenta sensiblemente la gracia. La seguridad sobrenatural que él bien conserva para la compañía no existe ya para sí mismo. Y tan sabiamente reconoce para los demás que deben existir momentos de prueba y de sequedad, tan penosamente lo comprende para sí mismo. Además, está absolutamente convencido de que los suyos deberían ser bien instruidos, pero ve la pena que él mismo tiene en el estudio y teme que la intención de Dios pueda naufragar por culpa suya. Finalmente, no está seguro de que los hermanos estén realmente penetrados de la necesidad de querer servir a Dios con la misma intensidad con la que él entiende el servicio. Y físicamente está mal y muy cansado. Segunda oración. Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu. Quisiera rezar esta oración para tu mayor gloria. También quisiera que todo lo que yo y mis compañeros hagamos redunde en tu mayor gloria. A menudo tengo temor, pues tantas cosas han cambiado. En la oración y en la contemplación
No encuentro ya la facilidad de antes. He de luchar contra dificultades y obstáculos. Temo que mi servicio no fuera lo suficientemente perfecto. Podría ser que el servicio que tu Hijo exige de mí haya sido concebido de un modo distinto del que yo soy capaz de cumplir, incluso del que yo estoy dispuesto a cumplir. Por eso, te suplico, oh Señor, conforma mi voluntad a tu voluntad. Regálame tu voluntad para que así la voluntad del Padre también se cumpla en mí y yo aprenda mejor a realizar lo que Él espera de mí. También sin verlo. En Manresa, la contemplación me resultaba fácil. Los días de sequedad eran raros. Cada vez que me ponía en pie al concluir la oración, estaba lleno de una gracia que se expandía en el trabajo y me permitía andar paso a paso mi camino. El camino era bien visible, era un camino regalado por la contemplación. Un hecho se anudaba al siguiente casi sin sobresaltos, y ahora me cuesta mucho contemplar. Las dificultades del estudio parecen tan grandes que se hacen sentir incluso en medio de la contemplación y me distraen. Dios, si fuera tu voluntad que esto sea de este modo, entonces lo aceptaría sin más. Pero no puedo reconocer si esta falta de paz en la contemplación viene de mí o del mal enemigo, o si tú así lo quieres, en favor de tus santos fines. Por eso te pido claridad. En caso de que sea tu voluntad, darme tal claridad. Si es tu voluntad que todo permanezca en esa falta de claridad, deja todo como está. En el estudio crecen las dificultades. Y de nuevo, yo no sé si la falta de paz en la contemplación es culpable de ello, o si tú me quitas la posibilidad de trabajar y comprender en paz, porque ves en mí, en algún lugar, una deslealtad. Pero si ese esfuerzo penoso en el estudio pudiera servirme de algo, entonces déjamelo. También temo con frecuencia que mi intranquilidad y mis dificultades tan duras de gobernar ofrezcan a mis hermanos motivos para dudar. Temo que no tengan en mí el ejemplo que tú quieres darles, y así surjan en ellos reparos sobre la justeza de nuestra fundación. Si tú necesitas esas dificultades, entonces déjalas. Si no las necesitas, te lo ruego, quítalas, para que los compañeros vean con más claridad y viendo mejor la nueva compañía te sirvan mejor. Haz todo según tu voluntad, pero nunca dejes que caiga fuera de tu voluntad. Concédeme siempre, con todo lo que soy, servir tu voluntad para tu mayor gloria, así como el Hijo nos lo ha mostrado, y concede que nuestra pequeña compañía crezca y te sirva para tu mayor gloria. Te suplico, Dios uno y trino, hazlo. Hazlo también por amor a nuestra amada Señora. Sí, ella también desea para su Hijo esta nueva compañía. Amén. En sus últimos años, ve las resistencias contra su compañía, que son muchas, en especial en la Iglesia, en sus representantes. Ha experimentado sin duda ciertos alivios. Los sigue experimentando. Se le otorgan ciertas competencias limitadas, pero no basta. Él quisiera donarse más. Quisiera hacerse suelo, tierra para la nueva compañía, con todo lo que él es y posee. Quisiera hacerse campo del que broten los sembrados. Quisiera desaparecer, apagarse, dejarse consumir, absorber.
y primero reza 3 Padrenuestros, con una intención particular. El primero para el Padre, el segundo para el Hijo, el tercero para el Espíritu Santo. Luego reza 3 Avemarías, el primero como veneración a la Madre, el segundo para la compañía, el tercero para la Iglesia. Solo luego viene su propia oración. Esta oración está en el interior de una contemplación luego de la misa. Ignacio ha contemplado una pequeña parte del Vía Crucis, como si el Señor, portando su cruz, ha dejado un par de pasos y está tan cansado bajo el peso que ya no sabe si ha dado en verdad esos pasos, si de algún modo se ha acercado al lugar de la crucifixión. Tiene la costumbre de rezar estos 3 Padrenuestros y Avemarías al final de su contemplación, para en esta oración subsiguiente, mirando hacia la contemplación realizada, procurarse claridad sobre el camino de su compañía y de su propia posición en ella. Dios uno y trino, tú permites que nuestro Señor, cargando su cruz que ha de culminar en la redención del mundo, casi sucumba de puro cansancio, y que allí Él ya no sepa si se está aproximando a su fin, si la pasión redentora sufre de algún modo un progreso. Nosotros, en nuestra pequeña compañía, luchamos contra tantas oposiciones que casi no sabemos si servimos a la Iglesia, si por medio de nuestro servicio ayudamos a tu Hijo a cargar su cruz y a acercar la Iglesia al mundo. También llegan alientos, pero vienen tantos reveses y obstáculos que nos es quitada la visión, y no sé si los últimos meses han aportado algún progreso. Y si no hubo progresos entonces, como siempre, tampoco sé si ahora tu voluntad se está cumpliendo, o si yo, y tal vez los míos, no somos en verdad un obstáculo para tu voluntad. En la gracia que me has dado, veo la confirmación. Tú quieres nuestra compañía, pero te suplico, usa tus gracias como aliento para la compañía, para que por la compañía esas gracias se transformen en alimento para la Iglesia. Quítame todo, lo que me das y lo que yo por tu gracia quizá pueda transmitir. Quítamelo para, si es tu voluntad, dárselo a la compañía y dejar que crezca en ella como tu semilla. Pues yo sé que todo lo que me has dado era pensado como semilla para los demás. Te lo ruego, bendice en mí todo lo que es tuyo y proviene de ti. Destruye en mí todo lo que no está en unidad contigo. Deja que todo lo que permanece y es bendito redunde en beneficio de tu compañía y por medio de ésta en beneficio de la Iglesia. Si tú quieres darme la confirmación de modo que yo la sienta, sería para mí una gran consolación. Pero si no quieres darme ese consuelo, no lo hagas. Sin embargo, enséñame a mí y a los míos, y también a tu Iglesia, que a menudo nos ocasiona tales dificultades, a comprender siempre mejor tu voluntad, a cumplir tu servicio y a serte obedientes en el servicio. Dona tu bendición, Dios uno y trino, y permite que nosotros vivamos en tu bendición. Amén. Carlos V, Emperador. Veo en él el unum necesse est, que se apodera de toda su personalidad. Él quisiera rezar, quisiera ser como Dios lo exige para poder servir a los planes de Dios. Pone toda intención, todo plan,
incluso todo pensamiento edificante en la oración para que Dios lo examine, su origen, su aceptabilidad, sus posibilidades de empleo. Si un pensamiento es entregado a Dios y resiste, entonces Carlos tiene la certeza de que ese pensamiento provino de Dios. Si Dios lo acepta, es porque también lo ha inspirado. Y así reza en la seguridad de que no ha de regir solo, sino que Dios ha dispuesto de él para que reine en el mundo. En la seguridad de que Dios quiere regir por medio de él y junto con él, que en esto, reinando en presencia de la sublimidad de Dios, él debe someterse en todo a Dios. Se ve configurado, incorporado en la jerarquía autorizada por Dios para ser rey, pero para servir siendo rey. Trabaja seriamente en sí mismo, domando sus pasiones, su ambición, sus estallidos, para solo servir a Dios. Quisiera ser un buen instrumento en las manos de Dios, y sabe que solo puede serlo por medio de la gracia. Muy a menudo se siente solo, muchas veces es traicionado, pero en cierto modo no lo toma como algo personal. Comprende que un cristiano que posee una tarea es portado más cerca de la cruz por medio de cada traición. Que debe luchar contra la traición le resulta claro, pero también que no puede sufrir bajo ella más de lo que es permitido, que siempre existe un límite puesto por el Señor para que el hombre no porte su propia cruz, sino que ayude a portar la cruz del Señor. Y si después de haber sometido su propia ambición, él muestra todavía algo similar a la ambición, entonces esto existe en vista de la tarea que le fue dada. Es una ambición, un honor para Dios, y él ha de acomodarse a ello de modo correcto. Sabe que puede algo solo por medio de la oración. Su deseo de oración se hace cada vez más fuerte, hasta que finalmente su vida consiste casi únicamente en oración y meditación. Esta meditación se sirve de imágenes de su tiempo que él inserta en imágenes del tiempo del Señor y que le son devueltas por el Señor en una clara fecundidad, de tal modo que su espíritu se vuelve siempre más rico, conforme y armonioso. Puede comenzar su oración con imágenes perfectamente mundanas, pero esas imágenes son ofrecidas a Dios, de modo que Él puede hacer de una historia humana una historia divina, consagrarlo a Él, el orante, siempre más profundamente en sus misterios, y otorgarle una plenitud de santidad que no sólo beneficia a su oración, sino al tesoro de oración de la Iglesia y al entero giro de las cosas. Felipe II. Veo su misión. Escucho su oración. Él mismo es a sus ojos perfectamente irrelevante. Para él, su oración tiene una significación que da forma a la vida, pasa a través de todas las cosas. Toda tibieza, toda cosa a medias, le parecería una cobardía. Lo que él reza, lo pronuncia como palabra de caballero. Él es rey y se siente como el último siervo, un siervo que sin embargo posee una misión perfectamente visible a sus ojos, que la administra y la nombra suya solo porque le fue ofrecida por Dios. Por Dios en su oración, por Dios también en la oración de sus antepasados. Él fue destinado a ser rey, y él es también cristiano. Y como rey y cristiano, se sabe en la unión de la misión.
Ninguna palabra de la Escritura, ningún signo de su fe, ningún contenido de su oración le resulta incomprensible, porque para comprender, él mismo está por encima de sí, en un lugar donde ciertamente no se ve a sí mismo, pero donde él vive rezando. No son visiones ni raptos, sino el estado de la oración que todo cristiano, de algún modo, vislumbra, y que para Felipe es perfecta realidad. Desde este lugar dispone y recibe, justamente tal y como le es dado. No necesita ocuparse de dogmas ni de debilidades y fracasos personales, de sus deficiencias, ni tampoco de la distancia que lo separa de Dios, pues está en el punto justo, en el lugar querido y elegido por Dios, y que él, Felipe, encarna en cuanto es precisamente el Rey, soberanamente católico, sirviendo universalmente, siervo de todos, siervo del Señor glorioso, y tan dentro de su misión, que lucha hasta el final por lo que reconoce como justo, sin preocuparse por resultados ni consecuencias. Realiza lo justo en un sentido doble, deseando lo que debe desear y aceptando lo que le viene como respuesta. Es alguien escuchado desde siempre, pues todo le viene de Dios, pero también todo ha de volver a Dios. Su amor a Dios se hace visible por medio de su vida. No solo por su vida de rey, que sin fluctuaciones inestables siempre puede ser abarcada en su totalidad, sino también por su vida de oración, por su permanente estar como siervo ante Dios. Conoce el desfallecer y el cansancio, y en ocasiones la resignación y el sentimiento de encontrarse al final de sus fuerzas. Sin embargo, esto carece de importancia, pues al final Dios le ha dado este cuerpo, le ha regalado esta alma, le ha confiado esta tarea, lo ha cargado con esta misión. Él es el caballero, él es el vasallo más obediente, que pone todas sus necesidades al servicio, no de su pueblo, sino de Dios. En tanto por Dios sirve a su pueblo, por Dios es caballero de su fe, por Dios elige la forma de vida más severa. Todas sus disposiciones, su descanso, como su continuar actuando, provienen de este supremo nivel de oración. Y su humildad es el fundamento de la aceptación de la orden que desde allí viene, aunque le resulte impenetrable o poco clara. Su obediencia no es del todo la obediencia blanco-negro de San Ignacio, y sin embargo le es muy cercana, porque Felipe deja ser lo que viene de Dios, así como justamente es, porque su propia valoración y el modo como reacciona a los matices permanecen sin importancia. Y cuando se empeña por la fe católica y contra las herejías, lo hace a partir de la misión. A él le es confiado el bien supremo de la verdad, y él ha de defenderlo. Esa misión no solo le es confiada en la Iglesia, sino expresamente como rey. Debe proteger la jerarquía eclesial, debe proteger la jerarquía del reino, debe proteger la vida de los creyentes, debe proteger la muerte de los creyentes, debe llevar todo a una unidad. Él realiza esta unidad en su castillo, que permanece convento, en una austeridad que no reniega de ningún esplendor, porque él no necesita oscilar de una posición a otra, sino que le está concebido recoger. Pues en su vida,
en lo que construye y realiza, ha de representar la unidad del Dios Trinitario, la unidad de vida y muerte, la unidad de fe y oficio, la unidad de mundo e iglesia. Y no se trata de que Él, como hombre, estuviera por encima de las cosas, sino de que Dios está sobre todas las cosas. Y Él sabe que Dios hace de su oración lo que Dios mismo necesita en cada momento, y que por lo tanto la respuesta que Dios le da en ese momento contiene lo que Él mismo necesita como Rey creyente. No existen escrúpulos, ni sacudidas violentas, ni un ir preguntando alrededor, sino únicamente la infinita seguridad del que cree en verdad, del agraciado, del santo, al que le es dado que su santidad no reciba otro rostro ante los hombres que la seguridad de la fe, el perseverar en la misión, la obediencia, y jamás la búsqueda de lo propio ni voluntad alguna de asentar su ser personal, sino el rostro de aquel que todo lo comprende y obra, lo recibe y lo reza hasta el fondo como siervo del Señor. Pedro Claver. Reza bien. Durante la oración, Dios lo eleva con frecuencia a una visión celeste. Y en esta visión, aunque no ve con ojos corporales, experimenta cómo Dios ha concebido su iglesia, qué aspecto tiene ésta en el cielo. No la ve separada de la iglesia terrena, la ve como el cumplimiento de la iglesia visible. Lo que en esta experiencia le llama especialmente la atención es que siempre sobresale y se destaca cada alma singular, que a cada una le es asignado su lugar y que Dios cuenta, ama y necesita cada alma singular. Claver posee esa visión aún antes de partir a las misiones. Mucho antes ha visto que cada alma singular es importante para Dios. Durante el tiempo misional, la oración significa para él aliento renovado, pues en la oración ya no ve la fatiga del camino, los obstáculos, ni los peligros, solo ve el fruto querido y esperado por Dios. Y sin poder indicar un momento preciso de la realización, sabe con plena certeza: ahora debo concluir, así Dios lo quiere. Y con fuerzas frescas y luces nuevas, retorna de la oración al trabajo. Su relación sumamente personal con Dios está contenida en una visión de su misión. Por la gracia que Dios le comunica, por el amor que Dios le es dado sentir, él conoce la esencia misma de la gracia y del amor de Dios. Y en este ser agraciado no se ve como un elegido, un santo, sino que se siente más bien como uno de los que le fueron encomendados, y piensa que a cada uno le está reservada una tal gracia. Cuando viene de la oración, ve en sus protegidos aquellos que Dios está esperando, aquellos que deben cumplir el número pleno. Pero cuando luego Él está presente entre ellos, en medio de sus dificultades, y también entre los que se las causan, y sufre bajo todo esto, en tales momentos siempre le resulta difícil poner en consonancia la realidad terrena con la del cielo. Su penitencia es como un camino desde la realidad terrena a la celeste. Cuando comienza a hacer penitencia, esto sucede en plena unión con sus protegidos. Hace penitencia como un pecador empedernido, como un ignorante, quizá también como un sobreexigido, y en el transcurso de la penitencia, aún en medio de su desarrollo, acontece una transformación.
la misma que Dios le concede experimentar en la oración. Es como si junto con los suyos, en igualdad de derechos y condiciones con ellos, en una unidad de ser con ellos, él hubiese dado un paso más profundo dentro de la gracia de Dios. Pedro es duro consigo mismo en la penitencia, pero Dios es suave, benigno con él en la aceptación. Rosa de Lima. Su oración está llena de ardor, plena de donación y también plena de éxtasis. Y sufre en la oración. A veces le sucede como si no encontrara más fuerzas para rezar, pues tan pronto comienza a rezar, comienza a sufrir, como si Dios, a partir de su oración, hubiese hecho su ejercicio de penitencia más duro. Rosa sufre en su cuerpo y en su alma. Y en esto es esencial que su oración es ese ejercicio de penitencia cuya medida y duración permanecen perfectamente entregados a Dios, mientras que ella misma, en el ínterin, en los tiempos entre oración y oración, ejercita y crea ejercicios de penitencia. Y estos también son justos. ¿No son exagerados? Bueno, sí lo son, pero porque son exagerados, le absorben una parte de la fecundidad que habrían tenido hacia afuera. Tiene muchísimas visiones, pero a menudo son como consumidas por los ejercicios de penitencia, casi amortiguadas, y tampoco le quedan ya fuerzas para traducir las visiones. Es como una esclava de su penitencia. ¿Por qué hace eso? Por amor a Dios y por puro amor. No guarda miramientos consigo misma. No conoce el amor propio, aunque pudiera parecer que a veces existiera una especie de búsqueda de récord en ejercicios de penitencia. En verdad, no existe nada de eso. Quisiera simplemente prodigarse siempre más, y ve el camino para ese fin casi exclusivamente con la penitencia. ¿Cuál es el contenido de sus visiones? Difícil de decir. Es muy diferenciado. En gran parte proviene de la cruz del Señor y de su Vía Crucis. También de la Iglesia y del mundo. Algunas visiones tienen por contenido a la Madre y los santos. El todo es muy colorido y variado. A menudo es el pecado, el ofrecimiento a la misericordia de Dios. ¿Existe un desarrollo en ella? No puede afirmarse tal cosa. Muere a sí misma cada vez más, es verdad. Las visiones se mantienen más o menos iguales. ¿Puede traducirlas? No muy bien. Simplemente no es consciente de que para los demás pudieran ser importantes. Calderón. Cuando comenzó a componer, en él lo poético era lo más fuerte, en el sentido que poseía un amor infinito por el material poético, por el lenguaje, por la composición, y reconocía su propio talento en la obra que llegaba a ser lograda y comprendida, y ésta le daba la fuerza para dedicarse a nuevas tareas. Pero él no se apropia del éxito entendido aquí como el efecto o acción de su obra sobre su alma, sino que lo toma como una consecuencia de la tarea de Dios, como una gracia, incluso como un permiso, el permiso para proseguir a partir de lo logrado. Es raro que 2 o 3 temas lo asedien al mismo tiempo, sino que dentro de un tema que ha sido parcialmente trabajado, de repente se hace visible el tema nuevo. Y por su propia labor poética, por sus dones y frutos, recibe el material de meditación que lo introduce siempre más profundamente
en la oración. Él reza, a decir verdad, sobre lo que está ante sus ojos y está acabado. Su oración es menos una petición de nuevos temas, una petición de protección de sí y de sus intereses, que una acción de gracias por lo que ha sido configurado y ha ganado visibilidad ante sus ojos. Él mismo es instrumento y sabe de su ser instrumento. Está cada vez más convencido de que Dios le ha regalado ese talento en favor de su obra y que entonces la obra es lo más querido por Dios. Él es el artesano de esa obra, nada más. Allí existe un gran desprendimiento del propio yo y del propio querer. Si él crece siempre más fuertemente en Dios, en primer lugar es por la obra, pero también, de modo especial en los últimos años, por todos los descubrimientos que le es dado realizar en el material cristiano. Se le abren palabras originales, siempre nuevas, o verdades hasta entonces no investigadas, y el arte de anunciar esas verdades se transforma luego en su obra. Hace descubrimientos. Se asemeja a un niño al que le fue regalada una vela y que una noche emprende un viaje de descubrimiento por un bosque inmenso y desconocido, acompañado por esa lucecita, y ve en penumbras la realidad que le rodea. Pero acercando la vela a las cosas, éstas ganan de repente contorno, formas insospechadas, para finalmente hacerse bellas, tan bellas que por pura alegría el niño permanece quieto con su vela en medio del bosque milagroso, y no comprende que no se puede vivir en medio de la noche, vagabundeando constantemente con esa luz. Su oración es sencilla, y al fin y al cabo, todas sus obras, también cuando tocan los temas más diversos, tienden hacia la simplicidad del corazón. Lo complicado que él descubre le regala la novedad simple. Las verdades veladas le donan las evidentes. Y todo el enredo del juego dramático, sus idas y vueltas, siempre es transformación hacia lo verdadero, lo bueno, el amor. Cuando se hace sacerdote, lo hace para no estar en ninguna contradicción con la verdad reconocida. Lo hace expresamente para sostener a Dios en su intención de regalar al mundo su verdad por medio de la belleza y la poesía. Si hubiera permanecido en el mundo, le habría acosado la angustia de ser desviado por muchas cosas que Dios rechaza como distracciones. Pues la voluntad de Dios iba en el sentido de hacer de él un vate, un vidente. Mozart. ¿Ve a Mozart? Sí, lo veo. Adrián sonríe. ¿Posee en general una oración? Sí, lo veo rezar. Está rezando algo, quizá un Padre Nuestro. Palabras sencillas que ha aprendido en su niñez y con las cuales reza sabiendo claramente que habla con Dios. Frente a Dios es como un niño que lleva todo a su Padre. Las piedras de la calle, ramas curiosas, plantitas, hierbas, y una vez incluso una mariquita. Y en él todo esto son melodías, melodías que lleva al buen Dios, melodías que en el interior de la oración de repente sabe. Y cuando ha terminado de rezar, cuando ya no está arrodillado y sus manos no están juntas, entonces se sienta al piano o canta en una inocencia infantil increíble. Y haciéndolo, ya no sabe bien si es él quien toca algo frente a Dios o si es el buen Dios quien se sirve de él
para tocar una pieza para sí mismo, y al mismo tiempo también para él. Existe un gran diálogo entre Mozart y el buen Dios, que es como la oración más pura, y todo el diálogo es simplemente música. ¿Y los hombres en todo esto? Ama a los hombres. Los ama y les teme un poco al mismo tiempo. Los teme como los niños temen a otros niños más rústicos que podrían romperles su juguete. Pero Mozart teme en realidad que podría dañarse el juguete del buen Dios. No está muy preocupado consigo mismo, y ama a los hombres porque son criaturas del buen Dios, y se alegra de poder recrearlos y deleitarlos con su música. A su manera, quisiera presentar a los hombres la cuestión de Dios, también en sus piezas más cómicas. ¿No se separa de Dios en su arte? No. Ciertamente existen momentos en los que el arte, de algún modo, ocupa el primer lugar, pero permanece incluido en Dios. Es como si tuviera un pacto permanente con el buen Dios. ¿Y la tristeza? Entre en el todo, pues sabe que Dios también trata con hombres tristes y sedientos, y que es duro portar la dureza del mundo. También existen momentos en los que experimenta un peso violento en su alma, pero entonces debe recoger todo en su música, y por esta debe llamar la atención todo lo que toca a Dios y a los hombres. ¿Y don Giovanni? Cuando expone el orgullo, describe, pero no sigue, no participa en ello de ningún modo. Cuando representa la sensualidad, entonces sí acompaña un poco, pues naturalmente la sensualidad está cercana, pero también su sensualidad es tan infantil que, a decir verdad, nunca se vuelve mala. Rimbaud. Lo veo en diversos tiempos. Aquí y allá hay oración, pero no mucha. Oración en la juventud, vinculada con el intento de luchar contra el pecado y su seducción, que él, sin embargo, transmuta de tal modo que allí ya no es prioritaria la donación a Dios, sino la contemplación del pecado, el ser atraído por el pecado, el alegrarse de sus posibilidades, hasta que, finalmente, desaparece por completo lo primero, que de algún modo aún era oración. Esto no se transforma directamente en blasfemia, desaparece demasiado pronto como para que esto ocurra. Pero él se sumerge en pensamientos y representaciones del pecado. Y luego, en los grandes periodos creativos, de repente Dios vuelve a buscarlo, y él lo percibe. Sabe que lo que escribe no procede de él mismo, sino de otro, que le inspira, le regala las palabras y la fuerza y la alegría en la forma. Y él quisiera ponerse frente a ese otro y reflexionar en sí mismo sobre su presencia. Hubiera sido más fácil reconocer en primer lugar esta presencia e intentar permanecer en ella. Pero en esta contraposición, el estado de gracia es interpretado tan fuertemente como estado del poder crear, de la inspiración, del ser accesible para lo bello, que él mismo y su concupiscencia se transforman nuevamente y aún más en el objeto de la contemplación. Y así, de un modo distinto, Dios vuelve a caer en el olvido. Entretanto, existen los tiempos en los que no crea, que en verdad son más benignos para su alma, porque ya no se revela, ya no se busca a sí mismo, ni quiere afirmarse frente a Dios, ya no quiere elevar al poeta por encima de Dios. Y existen el sufrimiento y la enfermedad, que una vez más le hablan de Dios
de un modo para el cual es receptivo. Le arrancan un poco de oración de sus labios. Sin embargo, esta oración es como una última gracia que le es regalada cuando las sombras comienzan a cubrirle. Es raro que él pronuncie la palabra Dios u ose una oración con claridad de pensamiento y en la voluntad de donarse. Se nutre de lo que ha recogido siendo joven, en la poca oración que entonces poseía, y que a pesar de los años no ha quedado completamente sepultada. Esta también contiene, lo cual quizás sea su contenido más importante, el rechazo o la negación de la negación de Dios, el ya no querer tener más por verdadero, que se puede ir tan lejos de él. Su obra le parece ahora, en su mayor parte, reprobable. Él sabe que si hubiera sido humilde, si hubiera buscado a Dios y no a la inspiración, entonces su obra habría sido otra, habría sido un testimonio, y este saber es duro de sobrellevar. Newman. Lo veo en oración. Reza con tanto cuidado, en un amor cuidadoso y atento, en un amor que no soporta nada que no sea del todo puro y del todo correcto. Todo lo que le preocupa y ocupa lo lleva a su oración. Primero, todavía sin clasificar, lo clasifica en la oración misma. Y en la oración recibe la certeza sobre si lo que ha llevado consigo es realmente útil, si Dios puede llegar a necesitarlo, si puede darle su bendición. Y si Dios lo bendice, lo vuelve a contemplar en la oración y mira si ahora refleja la luz de Dios. Sus pensamientos, sus intenciones y deseos, sus súplicas y recomendaciones son como diamantes, diamantes que primero no estuviesen pulidos y que él no supiera que fueran en verdad diamantes. Acto seguido, los contempla el experto mismo, es decir, Dios, y les da el auténtico pulido. Y luego de esto, también Newman ve que realmente eran piedras preciosas. Pero se debe reconocer que casi todo lo que lleva a Dios es realmente diamante, que Él ya ha realizado santamente la selección. Y además, Él ha renunciado a sí mismo, se ha abandonado, donado a sí mismo como si fuera un religioso. Su ascetismo, su idea de obediencia frente a Dios, su idea de castidad, de pobreza, de amor, son absolutamente dignos de un religioso, y por cierto, de un religioso consumado. Es como si en el tiempo de su conversión hubiera recibido intensamente infundida toda la vida de un consagrado. Posee una régula que está en Dios. ¿Y su trabajo? Ama su trabajo. Lo ama porque es el trabajo de Dios. Allí existen cosas que hace con mucho gusto y otras que le cuestan. Pero también ama estas últimas con su amor cuidadoso, dedicado, porque quiere que la obra permanezca completamente a Dios. A veces sucede como si escribiera con su sangre y llegase a la intelección con su fuerza última. Se exige mucho de él personalmente. A decir verdad, frente a su trabajo, está en una relación semejante a la de un fundador de orden frente a su fundación. ¿Y los hombres? Los ama, de un modo un poco singular. Ve en ellos las criaturas de Dios, pero un poco como un entomólogo que ama a sus insectos. A menudo le cuesta recibir el contacto humano primario. Lo recibe solo por medio de la traducción en Dios. ¿Visiones? Ninguna. Aquí y allá, inspiraciones. Seguridades repentinas, pero raramente.
¿Cómo es su desarrollo? Muy lento. Por un largo tiempo parece como si no se diera ningún paso adelante, y luego, de repente, avanza 3 pasos. Después no realiza ninguno, y de repente 10. Pero toda su vida es un desarrollo incontenible. ¿Y los de otra creencia? ¿Cómo se comporta frente a ellos? Amando, comprendiendo, esperando que ellos vendrán, y es muy comprensivo frente a sus vacilaciones. ¿Y la Iglesia? La ama. Si bien le cuesta acostumbrarse a ella, siempre espera poder restituirle más sus dimensiones divinas. Sufre mucho por todo lo humano, demasiado humano, que ella deja ver. La ama, un poco como se ama a un niño que no resultó como se esperaba, pero sin perder la esperanza de que pueda llegar a serlo. Luego de despertar, dice Adrian, Newman es seguramente un gran santo. En muchas cosas me recuerda a Ignacio, especialmente en su cuidado, en su solicitud. Todos los santos. De los muchos santos que hemos hecho, cada uno tenía su propio modo de rezar. En todos se hizo visible su particularidad, en muchos también su insuficiencia. Se ha podido ver bien dónde radica el error, pero en todos los que son santos también se ha podido ver la voluntad de donación, si bien muchos no supieran exactamente cómo realizarla. A menudo no era su error, sino la falta de aquellos que no los han guiado correctamente. La fuerza del ministerio no se realizó en sus vidas con la fuerza suficiente. En la Iglesia predomina de muchas maneras la tendencia de contemplar a los santos como apariciones caídas del cielo, de percibir sus palabras como dichos absolutos. De este modo, no se ayuda mucho, sobre todo en el buen resultado de las misiones más modestas, de los profetas menores. Si todos, especialmente los que poseen un ministerio, fueran más conscientes sobre cuánto pueden y deben colaborar en la administración de las misiones, entonces todos pondrían en esa tarea más fuertemente en juego su persona y su ministerio. Los sacerdotes deben ser formados de otra manera sobre este tema. Deberían entender cuántas misiones fracasan porque no fueron promovidas suficientemente bien en su vida y en su oración por aquellos que poseen un ministerio sacerdotal. Estos descuidan tanto la propia oración exigida por su misión sacerdotal, cuanto la oración de las personas confiadas a su cuidado, que ellos deberían vivificar. Y si un sacerdote no sabe él mismo cómo debe rezar, ¿cómo podrá cultivar la oración de los que por él deben aprenderla? Hay algo que veo una y otra vez. Nos ocupamos de la autenticidad o falta de autenticidad de las visiones, de la justeza o falta de justeza de las profecías, pero no velamos por lo más importante, el trato con Dios en la oración. Naturalmente, esto no significa ningún espionaje, pero es imprescindible una mirada seria para ver si existe y en qué cualidad posee el diálogo con Dios de los enviados. Y en gran parte, también la cualidad de la oración se deja comprobar. En general, en los sacerdotes no falta un conocimiento del pecado, pero el penitente debería aparecer ante ellos como un prójimo que el Señor ama y con quien Él quisiera estar en intercambio de oración. En la admonición y en la dirección espiritual se habla tanto del hombre que casi no queda tiempo para hablar de Dios, de lo que Dios espera de este penitente y de lo que éste, a su vez, debiera comunicar de Dios a su prójimo. Si nadie enseña a los cristianos cómo deben rezar, entonces de algún modo
lo intentarán por ellos mismos, chocando con dificultades, pues no poseen la suficiente visión para superarlas. Muchos creerán que las dificultades radican en la esencia del hombre y que solo sería necesario un poco de técnica para solucionarlas y llegar a Dios. Estos pasan por alto que Dios mismo forma de modo decisivo la respuesta en el hombre, así como Él la espera y la necesita. En el cielo también existen ángeles de oración que viven tan enteramente en adoración, que de ésta asumen el ministerio de formar la adoración de los santos de un modo digno del cielo. La oración personal del hombre llega a ser perfecta siempre que el ángel la rece con él, la oriente y la eleve. Y para aquellos que ya no necesiten del purgatorio, porque Dios quiere quitarles sus últimas imperfecciones e inadecuación para el cielo, sin pena ni dolor, existe la misma transposición misteriosa desde una oración terrena a una celeste, por intermedio de los ángeles, de los santos y de Dios mismo. Y a menudo, en esa traducción e introducción de lo terreno a lo celestial, llega a ser claro que lo mismo hubiera sido posible para el orante ya en la tierra, si tan solo se le hubiera mostrado. Quien llega al cielo debe presentarse. Pero esta introducción no es unilateral. Quienes se presentan son al mismo tiempo presentados. Dios nos ha esperado, así como nosotros le hemos esperado. Y ahora, cuando somos acogidos, ya no se habla del pecado ni de la indignidad. La confesión está a nuestra espalda. Que no tengamos ya necesidad de la confesión se debe sobre todo a un crecimiento de la gracia. Haciendo camino, la gracia del Señor nos ha quitado el pecado. Pero ahora nos debe ser puesta en los labios y en el corazón la oración de la eternidad, la oración en la visión de la Trinidad. Una oración que nosotros pronunciamos de tal modo que la Madre de Dios, todos los santos y ángeles, también pueden pronunciarla junto con nosotros. Quienes desde hace tiempo están en el cielo experimentan la alegría del arribo de modo nuevo con cada recién llegado, pues la alegría del arribo es aquella misma alegría eterna y por tanto común a todos. Y también la oración en la que somos introducidos al llegar es siempre la oración común del cielo, nunca la oración privada de María o de un santo particular. En esta oración de todos los santos hemos sido esperados y en ella somos ahora introducidos. No violenta nuestra oración personal. Se puede decir que nuestra oración personal solo ahora comienza realmente. Notamos cuánto cuerpo extraño cae de nosotros y cómo se libera lo propio. Aquello a donde vamos siendo introducidos no es otra vez algo extraño, sino lo natural en el sentido más sublime, aunque no pueda decirse que lo hubiéramos esperado de antemano así y no de otra manera. Lo que viene es simplemente lo justo, lo que es infinitamente mejor. En la oración única y total, que no es difícil de entender, cada uno comprende al mismo tiempo la suya propia. Quien antes ha rezado con trabajo, entiende ahora cuán fácil es. Y quien ha rezado fácilmente, como un niño al Padre, continúa haciéndolo, pero en una profundidad nueva que no deja de sorprenderle a él mismo. Le es permitido ser un niño bien distinto, porque el Padre es infinitamente más grande. Para todo el que es iniciado en la oración del cielo, esto significa un cumplimiento nuevo, y cada día eterno es enteramente nuevo, porque nosotros mismos, en la eternidad,
Somos siempre de nuevo los que están llegando. En esta oración, quizá llame la atención que el camino terreno del Señor no es mencionado. Todos saben que Él permaneció junto a nosotros y que nos ha traído la oración al Padre. Y sin embargo, ahora no es repetida la oración de la cruz y de la muerte, o una de las oraciones en la falda de María. Toma forma una nueva oración en la que se establece la relación entre la comunidad del cielo y Dios. Si no existiera esa oración de todos los santos, que reina como medida de toda oración personal, existiría el peligro de que pasara al cielo demasiado particularismo desde el mundo. Y si ahora, en el cielo, rezamos por los pecadores de la tierra, lo hacemos ciertamente como tales que una vez han conocido bien el pecado, pero la relación entre pecado y cruz queda detrás de nosotros. La cruz permanece viva, pero no en cuanto nosotros hemos llevado al Señor a la cruz, sino en cuanto podemos participar de su amoroso sentimiento sacrificial. Y el Señor nos toma y lleva consigo al mundo como sus santos del cielo. Nos lleva consigo e introduce en la acción de su amor. Nosotros podemos actuar cristianamente junto con Él entre los hombres. En este sentido, no es verdad que la cruz haya perdido actualidad para nosotros, pues todo santo permanece abierto y accesible a los dolores del mundo. Solo el acceso al sufrimiento se ha transformado. ¿Cómo podría el Señor hacer participar en su cruz a los hombres en la tierra si Él mismo no tuviera ya nada que ver con ella? Y si el Señor todavía tiene algo que ver con la cruz, ¿cómo podría excluir de ella a sus santos en el cielo? ¿Cómo podría la pequeña Teresa hacer llover sus rosas si ya no tuviera ningún sentimiento por el sufrimiento del mundo? Es verdad que no se puede expresar cómo es posible conservar esa relación con el sufrimiento del mundo en medio de la alegría del cielo. Pero ésta existe. Sí, la alegría del cielo es tan grande que en su exceso recoge en sí todo lo que es del Señor, también su sufrimiento. El agradecimiento, la Eucaristía del cielo, es tan grande que también incluye el Viernes Santo, junto con todo lo que los hombres han sufrido en el Espíritu del Señor y en unión con Él, no como algo que se ha vuelto irreal, sino como una realidad que se ha abierto y asimilado totalmente a la gloria. Adoración en el cielo. Padre, todos nosotros nos presentamos ante tu rostro para agradecerte, para agradecer por la vida terrena que nos has regalado, con el deseo de que la vivamos en la esperanza de llegar a verte. Nos has dado a tu Hijo y nos has comunicado tu Espíritu, para que nos acompañen y nos muestren el camino hacia ti, Dios Trino. Te damos gracias por todo lo terreno. Te damos gracias por atraer nuestra vida temporal hacia ti de tal modo que ahora en la eternidad nos es concedido compartir tu vida eterna. Por todo ello, te damos gracias y ahora comenzamos a adorarte con las nuevas palabras de la vida eterna. Nosotros vemos cómo te adoran el Hijo y el Espíritu en la mutua adoración trinitaria que desde el principio llena el cielo. Vemos cómo te adora la madre de tu Hijo y cómo ella es honrada por el Dios uno y trino. Vemos cómo junto con la madre te adora toda la corte celeste, todos los santos, todos los ángeles, todos los redimidos. Ellos nos muestran que a esa adoración
No le es puesto ningún límite, que nos está permitido amarte sin fin, que todo lo pasado ahora se hace presente, nuevo, en perfecto cumplimiento, en un esplendor del amor que no osábamos siquiera representarnos. Y nosotros mismos, que en la tierra aprendimos a rezar y a servir lentos y vacilantes, nos encontramos acogidos como si nuestra venida fuera para ti, Dios uno y trino, el término que cumple una larga espera, como si para ti la alegría fuera tan grande como lo es para nosotros recién llegados. Es alegría del amor cristiano, alegría porque los hijos han regresado a casa, porque están todos y ya no deben ser mirados como alejados ni como ausentes, sino que los hijos están aquí, en el lugar que fue predestinado desde siempre para ellos, y que ocuparlo les da una tal alegría que no se sabe dónde la alegría es más grande. Te rogamos, Padre, consérvanos en esta alegría del arribo. Permítenos restituirte por los siglos de los siglos nuestro agradecimiento, que es sustancia misma de nuestra fe, en esta adoración a la que ahora somos invitados, a la que pertenecemos y de la que ya no podemos caer. Concédenos alegrarnos en tu júbilo, concédenos ver en tu visión y sobre todo, concédenos amar en tu amor, a partir del amor que nace de ti, que en ti, Dios uno y trino, es perfecto y que de ahora en adelante vuelve a ti perfecto, porque ahora somos tuyos y estamos contigo. Concédenos que junto con tu Hijo te llamemos Padre por toda la eternidad, en el sentido que el Espíritu Santo da a este nombre. Amén. Fin de la antología de retratos del Libro de Todos los Santos, tomo primero de las obras póstumas de Adrien von Speyer.